Buenas tardes, estimados amigos, ciudadanos digitales, ciudadanos del Virtuverso, como yo lo denomino, para efectos de nuestras actividades en el mundo paralelo de la Internet. En esta oportunidad vamos a comenzar con la entrevista que en el contexto del trabajo doctoral que vengo realizando acerca de la praxis universitaria como herramienta para el fomento y desarrollo de la participación ciudadana, me encuentro desarrollando. Y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia de nuestro vicerrector académico ante la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Trujillo, mi estimado profesor Alexis Peña. El profesor Alexis Peña es profesor egresado en educación, posee un doctorado en Ciencias de la Educación y es vicerrector, como ya lo mencioné, de nuestra universidad desde el año 2018. Bueno, profesor Alexis Peña, agradecido por su participación. Gracias a ti por la invitación. Bienvenido a nuestro universo virtual. Estimado profesor, una vez realizado la revisión de las anécdotas que usted me facilitó con anterioridad, hay algunas cosas que me llaman la atención, ¿verdad? Por ejemplo, veo que hace mucha referencia a los trabajos que se desarrollan en el núcleo San Luis de esta universidad. ¿Por qué o cómo se desarrollan esas mismas actividades en los otros núcleos, teniendo en cuenta que nuestra universidad tiene 5 núcleos y abarca toda la extensión del estado de Trujillo? Bueno, muchas gracias por la invitación, te felicito por este extraordinario trabajo que estás desarrollando en el marco de tu investigación doctoral. Claro, yo aludo la experiencia de San Luis en virtud de que asumo que la entrevista, el asunto va dirigido a la experiencia personal en función del enfoque fenomenológico que le estás dando a la investigación. Ese por una parte. Pero con lo que tiene que ver con nosotros, no te puedo decirte que las actividades que se desarrollan en San Luis, análogamente, claro, es una experiencia, cada experiencia es una experiencia particular, pero análogamente tienen la misma connotación en los otros núcleos, porque generalmente las actividades que hacemos responden a una política universitaria en el marco del enfoque territorial. Por eso yo te hablo del núcleo en el que yo mayoritariamente estoy, porque es mi referencia más cercana. Pero esas experiencias se están desarrollando con las implicaciones propias de cada núcleo, ¿no? Claro, yo no las conozco toditas de cerca porque yo trabajo en este caso desde un enfoque gerencial con los directores. Pudiéramos convocar a los directores de cada núcleo para que ellos socialicen la experiencia que tienen desde ese ámbito, porque yo algunas cosas las conozco, digamos, en el papel, en el informe, en la socialización, no es mi experiencia directa, como es el caso de San Luis. Perfecto. Conversábamos fuera del registro gráfico de las dos connotaciones que tiene la participación. Usted me hacía puntualmente referencia a la diferenciación que usted le hace a la participación ciudadana con respecto a la participación comunitaria. Eso me llamó mucho la atención porque nos permitiría ahondar hacia dónde va nuestra universidad, hacia dónde se enfoca la política universitaria, hacia la ciudadanía o hacia la comunidad. Bien, pero esa es una discusión de larga data, una discusión que aún está en el tapete. Ya hay algunas definiciones conceptuales con respecto a cada cosa, a lo comunitario, a lo ciudadano. Lo que yo me refería en ese entonces es producto, digamos, de la experiencia, de lo que hemos conversado, pues yo recuerdo que hace ya años, en una investigación doctoral que estaba haciendo Luis Alberto, que fue directivo aquí en la universidad, y orientado por las ideas que compartíamos con Abilio López, o sea, hay una diferencia importante. Pues decíamos que el enfoque tradicional de las ciencias sociales, inclusive, la ciudadanía que tiene una
tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Hay una ciudadanía individual, digamos, pero hay una ciudadanía que está garantizada o mediatizada, no sé cuál sería el término, por la asociación, por la representatividad, por, por la organización, porque tradicionalmente fue así. O sea, ¿quién elige? ¿Quién es la sociedad civil? Decía una vez Abilio. El Colegio de Ingenieros, la Cámara de Comercio, o sea, todas las instancias organizativas creadas para representar a la gente. Ese era el enfoque que tenía la participación ciudadana. Entonces realmente no, para quienes asumimos la participación como un derecho inalienable, como un derecho inmanente, como un ejercicio inherente a la persona, asumimos que la participación comunitaria tiene unas implicaciones distintas. Comunitaria, inclusive comunitaria de común, pues de esos elementos que nos unen, de esa vereda que compartimos, de ese servicio público que cuando me llega a mí, también te llega a ti, pero cuando no nos llega a ninguno de los dos, ¿sí? De esa circunstancia que tenemos que nos vincula y en la cual nos tenemos, en torno a la cual nos tenemos que reunir para buscar una solución. Entonces, eso era lo que compartíamos en ese momento, que es lo que yo socializaba contigo ahora, que hay como una diferencia que no es tan sutil entre lo comunitario y lo ciudadano, o entre la participación comunitaria y la participación ciudadana. Claro, como en todos estos asuntos no estamos en una situación académica inicial, estamos en una situación de confrontación de ideas, de fundamentos epistemológicos, y pues hay teorías y autores y experiencias que refieren una cosa y la otra, y algunos lo asumen como concurrente, como lo mismo. Pero yo me refería a eso para motivarte a ti, para iniciar esa discusión, porque me parece que es meritorio desarrollarlo para profundizar en el conocimiento de esas áreas que son eje, digamos, epistémico de tu investigación. En una de las que estamos trabajando, en uno de los puntos, encontramos de que se habla, sobre todo, repitiendo la cuestión de en la sede de San Luis, cosa que ya usted nos acaba de aclarar, y tocábamos que allí ya existía una experiencia o habían elementos que favorecían la participación comunitaria, porque en la parroquia San Luis, por ejemplo, la participación de la iglesia y de los movimientos que estaban allí, que iban tendientes hacia lo que conocemos como la teoría de la liberación, eso ayudó, abona el terreno para que la universidad pueda participar. ¿Cree usted en este marco, en este contexto, que las otras parroquias, por decirlo de alguna manera, donde la universidad tiene incidencia real, carecen de esa motivación, tendrán otros motivantes, habrán algunos aspectos o elementos que favorecen o desfavorecen la participación, por ejemplo, aquí en la Beatriz, por ejemplo, en el Dividido? Bueno, realmente no tengo suficiente experiencia, criterio, información como para determinar esos elementos en las otras comunidades. Lo que yo planteaba con respecto a la parroquia San Luis es porque lo conozco de cerca. San Luis es una parroquia con una historia de organización comunitaria amplia, de diferentes enfoques, desde los movimientos religiosos, movimientos culturales, desde los movimientos políticos, partidistas, desde muchos enfoques. Y influenciado, por supuesto, por esas tendencias que ha habido, porque decíamos, por ejemplo, hace unos años, la teología de la liberación, entonces teníamos una serie de líderes religiosos, de curas que tenían una posición bien aguerrida frente a lo que sucedía, que se pronunciaban, que eran una gente comprometida con su comunidad, que compartía con ella, y eso por supuesto genera, porque la gente responde a lo que recibe. Tú recibes atención, afecto, eso viene en correspondencia. Bueno, eso, está bien eso ahí. Eso
se evidencia en San Luis, se conoce en San Luis. También que hay unas condiciones históricas. Por ejemplo, San Luis en principio eran lo que llamaban la Organización San Luis, que son las primeras casas que se hicieron ahí, que fue un proyecto de autoconstrucción, y donde la gente, siendo un proyecto de autoconstrucción, creo que fue en el gobierno de, no recuerdo exactamente, Caldera, algo así, la gente participó allí. Claro, en torno a eso, a ese proyecto de autoconstrucción, por necesidades habitacionales, por supuesto, se va sumando otra gente y el sector va ampliando. Pero quienes iniciaron ese proyecto fueron siempre los líderes de todo lo que se fue gestando en esas comunidades. Eso puede ser una condición favorecedora, ¿no? Hay espacios, ambientes, como Beatriz, por ejemplo, donde Beatriz, inclusive la situación de propiedad horizontal, los apartamentos, esa situación estructural no siempre favorece, ¿verdad? Porque bueno, es más fácil que tú subes tu ascensor, tú te caes y te metes a tu casa. Pero cuando tú tienes el vecino de frente, el vecino de al lado y te sientas en la puerta, hay una interacción mayor, hay unos elementos que favorecen eso. Eso puede ser me atrevo a opinar que pudiera ser un elemento. Y otro es que los colectivos, los grupos habitacionales, donde se va incorporando otros elementos institucionales, comerciales, se hace más disperso el asunto. Aquí en Beatriz, desde siempre, no es nuevo, sino desde siempre, ha habido todos esos otros elementos, ¿no? Que está el seguro social, que están los bomberos, hay una cantidad de elementos que tienen un perfil bien definitivo, bien específico, y entonces a veces pues se cuenta con unos servicios y con unos elementos muy importantes para la vida pública, pero no necesariamente eso gestiona, no necesariamente garantiza procesos de interacción y de integración social como pasa en esas comunidades que tienen esa historia. Y en el Dividive creo más compleja la cosa aún, ¿no? La zona baja tiene unas particularidades, el eje panamericano, son varios pueblos que están de manera sucesiva, que están en torno a la universidad. Yo creo que para la gente del Dividive es más difícil aún porque no tienen una comunidad inmediata de referencia como tiene la sede de San Luis, ¿sí? En el Dividive eso puede ser más complicado. Pero no me debería opinar más al respecto porque creo que la gente que promueve esos procesos allí son quienes con mayor precisión pueden determinar los factores favorecedores o limitantes de esos procesos de participación comunitaria. Hablando de la política que a todos nos atañe, considera que la política que emana el ministerio como lineamiento universitario han sido asertivas para fomentar la participación ciudadana desde la universidad, desde nuestra universidad, para con las comunidades. Se ha logrado que los estudiantes, los docentes, administrativos, obreros, el personal, la comunidad interna de la universidad realmente confluya con la comunidad externa que la comunidad. Bueno, sin desconocer las limitaciones, las debilidades que hemos tenido, que tenemos, hay unos elementos sí que como política de educación universitaria han sido muy buenos y son determinantes, como los proyectos sociointegradores. Entendiendo que los proyectos sociointegradores son ese elemento concurrente al final de la formación o en el proceso de la formación del estudiante que permite la participación comunitaria, la participación del ámbito universitario, pero además en el marco de las competencias que está desarrollando el estudiante. Eso es muy importante, porque algunas universidades aún están ancladas en el enfoque tradicional, académico, clasista, de que bueno, yo estudio para garantizar mi título, para formarme, y en consecuencia pues hago una tesis que es una experiencia individual y que va a terminar en un producto que va a permanecer quizás disponible para la socialización del conocimiento, pero no tiene ningún carácter instrumental, ningún carácter social. Entonces yo creo que en ese sentido es una política excelente, que hay que revisar, que hay que adecuar, que hay que, bueno, una cantidad de cosas importantes, pero creo que es excelente. Y todas las políticas, yo creo que las políticas que ha establecido el Ministerio para garantizar la participación comunitaria, esa es una de las más acertadas.
pero creo que en teoría, o sea, en la formulación hay gran acierto. En la práctica, en el resultado, es donde estamos un poco dispersos, donde hay cosas que revisar, que profundizar, porque desde nuestra concepción tradicional, que está muy arraigada en los equipos docentes, no hemos terminado de superar esa visión del aula presencial, estrictamente academicista. No hemos encontrado ese enganche, ese punto, esa articulación con lo social, con lo que realmente sucede, con esa que llaman en la relación, filosóficamente la relación práctica, ¿no? Esa unión de la teoría y la práctica, de una reflexión y una introspección inclusive de quien la lidera. Eso es una limitante que tenemos todavía, pero creo que estamos avanzando en eso. Tenemos una deuda social entonces Así todavía. Así es. Me llamó también mucho la atención, dentro del contexto de sus anécdotas, la referencia exitosa, muy agradable, respecto a lo que se había obtenido del cambio de paradigma mental de los profesionales nuestros a nivel doctoral. Los profesionales que estamos trabajando en la universidad, que se vieron en la necesidad de cambiar ese paradigma de que salías con un título y obtenías un nivel clasista superior a lo que antes tenía, y que su visión era prácticamente voy a mejorar mi calidad de vida, pero se desligaba de su comunidad, parecía que lo subía de un escalón con respecto al resto de la comunidad. Eso me parece muy pertinente. Ahora bien, esa misma experiencia la estamos llevando a nuestros estudiantes, porque si queremos, no sé, si queremos cambiar el paradigma, pues la idea sería cambiarlo desde las bases. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, digamos, una concepción, una manera de entender el estudio que le inculcaron a uno desde pequeño. Estudie para ser alguien en la vida. Estudie para que salga de esta pobreza. Estudie para que pueda tener su casa y su carro. Estudie para que consiga pareja. Estudie, o sea, el estudio era una posibilidad infalible para cambiar el status quo, para cambiar y superar las situaciones adversas que uno podía tener en su contexto familiar. Muchos crecimos así y muchos estudiamos así, y las universidades promovieron ese esquema. Entonces, un ciudadano, una persona que se formó estudiando para ser alguien en la vida, ¿sí?, o se formó estudiando para salir de las condiciones de carencia en las que estaba y cambiar su estatus y olvidar aquel, eso por supuesto generó que no hubiera sentido de pertenencia ni pertinencia, ¿verdad?, con respecto a lo que estudio y al ejercicio profesional. Entonces, los programas nacionales de formación, que es el enfoque que estamos trabajando en la universidad, intentan que se reconozca el desarrollo cognitivo, intelectual, la gestión del conocimiento, pero en el marco de un contexto social que lo requiere. Esa es una premisa, o sea, yo estudio, me formo, crezco, avanzo, ¿sí?, porque hay un contexto social, hay una sociedad, hay un país que me necesita, formado, capacitado, desarrollado. Y eso, por supuesto, me va a permitir a mí desarrollarme, realizarme desde el punto de vista personal y por ende profesional, ¿sí? Es primero para la vida, para la sociedad, y eso por añadidura, como dice el Evangelio, me va a permitir a mí cambiar mi estatus, crecer, trabajar, ¿no?, cosa que por cierto hoy en día se ve vulnerada por la situación grave en que nos encontramos, la situación del país. Pero ese es un poco el enfoque, o sea, no podemos, porque entonces yo me gradúo de sociólogo y me voy de mi comunidad a trabajar en una institución en la capital. Pero si mi comunidad era mi mejor laboratorio, ¿sí?, si mi comunidad era el espacio de mayor pertinencia para yo desarrollar todo lo que aprendí, pero es que en mi comunidad nadie me va a pagar. ¿Y cómo yo me sustento? ¿Y cómo yo vivo? Entonces, esos elementos que siempre están vinculados al asunto, por supuesto, necesario, indispensable,
que es el asunto del desarrollo económico y material de la persona, es un poco lo que trata que está tratando, digamos, de dilucidar, de avanzar, de corregir el Programa Nacional de Formación. Como referías tú con el caso de los doctores, o sea, los estudios doctorales que son escasos aquí, tenemos gracias a Dios un convenio y estamos desarrollando uno en la universidad, son para profundizar en algunas áreas del conocimiento y por consiguiente cualificar ese ejercicio profesional, pero principalmente para que crezca como persona, como ciudadano. Entonces, ese enfoque del doctor que tiene como un estamento, como un estado de superioridad frente a los otros, está completamente erradicado. Porque además que el conocimiento siempre es plural, siempre es noble, el conocimiento también es servicio. Entonces, ese enfoque cambia, porque necesitamos los doctores no para que sean más que nadie, sino para que aporten más que nadie, para que puedan contribuir más que nadie. Esa sí sería como la premisa. Entonces, la visión de la Universidad Politécnica Territorial María Briceño Iragorri sería cambiar ese paradigma a nuestros actuales estudiantes. Sí, asumir que hay un enfoque social, un compromiso, una deuda social que se va a resolver solamente o principalmente desde la formación de la gente, desde el egreso de profesionales comprometidos no con ninguna tendencia, sino comprometidos con el desarrollo del país, con el reconocimiento de su capacidad, de su talento, de su experiencia, de su experticia en procura de desarrollar procesos de desarrollo, en procura de crecer porque hay una cosa muy importante, que la famosa pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow está vigente. Tú tienes que resolver tus necesidades básicas para poder llegar a las necesidades de realización. Igual pasa en esto. Ahí hay un asunto que hay que resolver. ¿Cómo garantizar las necesidades básicas de nuestros estudiantes para que realmente su ocupación, su trabajo sea desarrollarse intelectualmente, generar conocimiento, profundizar en su formación profesional para que realmente llegue a esos niveles de realización? Porque cuando se llega a esos niveles de realización, entonces tú te comprometes, tú te enrolas en un proceso, en un proyecto que articulado con otros puede generar realmente desarrollo, que es el gran reto que tenemos en la universidad. O sea, ahorita yo voy a bajar a trabajar con la gente del Programa Nacional de Formación Avanzada en Electricidad. Hay como 35 ingenieros eléctricos. Bueno, ellos están pensando, claro, si con eso no van a recuperar la energía, no la vamos a recuperar. No la vamos, y eso estamos claros. Pero que un grupo de profesionales de ese nivel y de esa área se siente a pensar, a repensar, a evaluar los procesos de investigación, la generación del conocimiento, cómo se da dentro de esa área, es un avance y quizás dentro de unos años veamos los resultados de eso. Yo creo que ese es el gran reto de la universidad en este momento. Conozco que tenemos un poco de apremio por el tiempo que se tiene que dar clase. Sí, pero nos podemos reunir otra vez. Vamos a tocar dos puntos que usted me señaló en sus anécdotas. Uno, referente a cómo se estaba cualificando a la ciudadanía a través de los talleres que poseemos. En el caso particular me refirió usted el ejemplo de los soldadores, cómo las comunidades iban con nuestros equipos, nuestros profesionales, nuestros docentes, trabajaban, aprendían y se certificaban, y se logró que hasta construyeran sus propios talleres para su comunidad. También me refirió el caso de los bomberos universitarios, que están trabajando con las comunidades y participan ahí. Ahora allí, eso me parece excelente, ¿verdad? Garantizamos la calidad del trabajo, de las habilidades, de los saberes de la comunidad realmente, más allá de lo que diga un certificado, entendiendo de que muchos de los trabajos, por ejemplo, en el caso de los bomberos universitarios, van a tener en sus manos la vida de sus propios familiares, de sus propios vecinos.
le estamos garantizando la calidad, el conocimiento adecuado a las comunidades a través de la formación que se le brinda más allá de la academia formal como la conocemos. Bueno, mira, a lo mejor pueda sonar una pedantería, pero los procesos que estamos desarrollando en esta gestión académica que yo con mucho cariño estoy liderando, yo me estoy ocupando de eso, inclusive personalmente, porque estamos acreditando, validando, sancionamos un reglamento de acreditación, validación y equivalencia, sancionamos el reglamento para las actividades de desarrollo comunitario y de vinculación territorial. Y estamos pendientes de eso y tratando de garantizar que sea así, ese es el compromiso. Porque felizmente esta institución, a través de su historia, ha logrado formar y tener y permanecen acá profesionales de excelente desempeño. Así como hay uno que otro que se queja, hay cosas que superan las competencias de uno. Y yo me estoy ocupando de verdad en eso, en las competencias en el asunto académico, porque hay cosas que yo no puedo resolver. Yo no puedo resolver el problema del salario, es un problema estructural, un problema que tiene que ver con el país, pero yo sí puedo garantizar que el profesor, o por lo menos monitorear, acompañar, exigir, demandar, que el profesor tenga un desempeño académico que se espera. Y quien tiene las limitaciones, porque las hay, que pueda ser acompañado, que pueda ser formado. Hemos desarrollado los talleres para los nuevos ingresos, estamos trabajando en la política de formación permanente. O sea, yo sí creo que ese es un gran compromiso y estamos tratando de que esa inquietud que tú manifiestas sea realmente atendida, que los procesos que se hagan de calidad. Eso ha sido una premisa para mí, ha sido una premisa para el equipo. Rescatar, elevar los niveles de calidad de la Academia de la Universidad Politécnica Territorial Mario Briceño Nagorno. Yo soy egresado de aquí de la historia del IRTEP, del tecnológico, y recuerdo cuando los empresarios venían a la universidad a llevarse a los estudiantes, porque yo fui uno de esos que me fui cuando salí de aquí, pasé mi no recuerdo. Entonces yo creo que esa calidad hay que garantizarla, pero también eso tiene un compromiso por la información, por la divulgación, porque algunas cosas no se entienden desde afuera. O sea, la gente dice, eso de los PNF, ¿esos PNF qué? No, yo estudié una carrera, hice una carrera de 5 años y me gradué summaculado, está bien, y en ese momento era lo necesario y fue el mejor resultado. Pero ahorita este enfoque es el que requerimos. Para finalizar, usted me está ofreciendo, sí, cómo no. Si pudiésemos evaluar, si pudiésemos colocar en una balanza, ¿cómo ha sido el desarrollo de la práctica, la praxis global de la universidad desde su punto de vista, de su experiencia vivida? ¿Qué podríamos decir que ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo, en qué estamos ayudando? Bueno, yo creo que ni bueno ni malo, yo creo que es que hay un contexto y un momento coyuntural para cada práctica. Te pongo el ejemplo para concluir. Antes uno requería reunirse con el alumno 90 minutos, eso era lo establecido, para desarrollar un tema determinado. Y se requería. Tenía que ponerlos a leer, buscar los libros, explicarles una dinámica. Pero ahora, si tú tienes un video de esas producciones extraordinarias que hay, en 5 minutos tú logras el desarrollo de competencias y la transferencia, la gestión, como lo quieran llamar, del conocimiento que antes requería 90 minutos y una tarea para la casa. Entonces ahorita en este contexto, en este momento coyuntural, en este momento de la historia tenemos otros elementos, otras situaciones, otros instrumentos, otras estrategias didácticas disponibles para garantizar las situaciones didácticas. Pero algunos insistimos en que si no tenemos los 90 minutos vamos a piratear. El problema no es el tiempo que requerimos el problema es el uso del tiempo en el momento particular. Yo he discutido mucho eso porque hay gente que, no, es que ahora la semipresencialidad, en vez de 5 días de clase 3, todo eso es válido. El asunto está en la garantía que el docente genere de esos procesos. O sea, si yo, Javier, si yo, Alex, si yo estoy comprometido con la academia, con mi
propia formación y entiendo que debo evolucionar, yo tengo entonces que recurrir a eso, a esos medios, a esos elementos que ahora contamos, porque el mundo cambia, el mundo va avanzando. Usted tiene un muchacho en clase 4 horas tratando de explicarle unos elementos conceptuales, que si él se mete en Google o busca una aplicación en el mismo teléfono, se las explican con mayor nivel de acierto, de efectividad, de lo que usted lo está haciendo. Hay que reconocer eso. Cuando tú reconoces la debilidad, el problema, la dificultad, puedes cambiarlo. Mientras tanto, no. Y hay gente que sigue, ¿verdad? Algunos colegas que siguen, que ahora no sirve, que no sé qué más, que antes, que la educación era cada cosa en su momento, en su lugar. Así como algunos aprendimos que nos daban un golpe por la cabeza cada vez que cometíamos un error y eso dio resultado y aprendimos y aquí estoy, no soy loco y no tengo tumores cerebrales, ok, pero en ese momento ese era lo que había. Este momento es otro, es distinto. Y yo creo que es un reconocimiento importante. El cambio, como lo digo yo, a mis estudiantes, es lo único que tenemos seguro. Si no es. Cambiamos, el cambio es la constante. Si no cambiamos, perecemos como sociedad. Así bueno, mi estimado profesor, muy agradecido. Gracias a ti. Ya veremos si necesitamos un poquito. ¿Cómo no? Yo estoy a la orden. Estimados amigos del Virtuverso, concluimos por ahora, por este momento, la entrevista con el profesor. Retomaremos las entrevistas con los demás profesores que tenemos, tanto de la Simón Rodríguez como esperamos la entrevista con la rectora. Esperamos su participación. No deje de participar. Tu participación, tu voz es importante para nosotros. Gracias, Virtuverso. Hasta la próxima.